tiempo. ¿Ok? Así que voy a comenzar a grabar la clase, como siempre. Y comentarles, ¿cierto?, que ya estamos en la semana 11. Ya hemos ido avanzando en el curso. Hemos ido, ¿cierto?, también teniendo pruebas, evaluaciones. Hemos ido avanzando también en las funciones que nosotros aplicamos, ¿cierto?, de Excel en nuestra profesión, en nuestro trabajo a futuro, para que nos sirva como una buena herramienta. Buenas noches, Francis. Y por lo tanto, ¿cierto?, estamos bastante avanzados con respecto a lo que es el tema de la materia, del contenido, así que estamos bien. También ustedes como grupos han tenido buenas notas. Yo espero, sinceramente, siento que las mantengan, las mejoren, y en lo posible también se enciman del examen. Siento que sería una buena medida, digamos, para ustedes. Así que esperar que sigamos así. Si ustedes se han dado cuenta, las pruebas, ¿cierto?, no son complejos las evaluaciones. Lo importante es aplicación, y dentro de la aplicación también aplicar criterios como para determinar algún comentario, algún análisis, algún resumen de lo que me arrojan las funciones que yo estoy, ¿cierto?, desarrollando. A partir de ahora, de esta semana, nos toca una de las funciones que, al igual que las matemáticas, son absolutamente fundamentales, ¿cierto?, en nuestra actividad. De más está decir, ¿cierto?, que en el mundo de lo que es la administración, de lo que es la contabilidad, de lo que es la finanza, de lo que es la producción, los números relacionados con matemáticas y estadísticas son fundamentales. Por lo tanto, son funciones que no podemos dejar, ¿no es cierto?, de lado, y que nos van a acompañar para siempre. Ahora nos toca analizar justamente una de esas funciones que, como les digo, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestra especialización, a nuestra profesión, vamos a estar siempre acompañados de números, ¿cierto? La contabilidad sin números, las finanzas sin números, costos sin números, presupuestos sin números, ¿cierto? Sería bastante extraño, porque son absolutamente concretos, ¿cierto? Números precisos, exactos. Sabemos que 10 millones es más que 5 millones, ¿cierto? Y eso de toda lógica. Que si yo tengo, por ejemplo, un promedio de ventas de 10 millones y se incrementó a 12, las ventas aumentaron un 20%. Por lo tanto, ¿cierto?, son herramientas que me permiten realmente analizar las variables que yo puedo manejar de una empresa. ¿Ok? A diferencia, de acuerdo también a lo que hemos conversado, ¿cierto?, y en el estudio estadístico, sabemos que hay una parte de la estadística que dice relación con el mundo de las probabilidades, pero las probabilidades están relacionadas con lo que es aleatorio, es decir, el azar. En este caso, nosotros no nos manejamos con el azar, no nos manejamos en el mundo de lo que es aleatorio, nos manejamos en el mundo exacto, ¿cierto?, en el mundo de la lógica, matemáticas, estadísticas, ¿okay? Pero estadística descriptiva, en el sentido de que yo tengo datos almacenados, tengo datos que son reales, ¿cierto? Se supone que obviamente la base que yo tengo de esos datos son los que corresponden, que son exactos y son reales, y por lo tanto me permiten hacer un análisis concreto, que ese análisis concreto me determine datos, números, resultados, y de esos resultados yo puedo tomar decisiones, ¿cierto?, en base a buena información. Entonces, esa es la gracia de nosotros utilizar una herramienta como Excel, que me permite rápidamente, a través, ¿cierto?, de un par de clics, tener resultados que me aportan información, y de esa información tomar decisiones. ¿Ok? Y como les comentaba, ¿cierto?, dentro de las funciones que, independiente de las que ya hemos visto, que algunas pueden ser más importantes o menos importantes, independiente de eso, lo que sí, estadística, sí es necesario, ¿cierto?, tener en consideración. Entonces, en base a lo que yo ya les conversé, en base a lo que hemos estado viendo, esta semana, ¿cierto?, de acuerdo a lo que está en el aula virtual, que ustedes ahí lo tienen en su respectiva sala, toca ver la función estadística. ¿Okay? Y dentro del mundo de la función estadística, voy a compartir pantalla, ¿cierto?, para sacar el PPT, que está aquí. Están viendo un PPT que dice funciones estadísticas, chicos, chicas. Sí, profe. Sí, profe.
Ya, muchas gracias. Ok, lo voy a agrandar para que lo veamos mejor. Y entendamos, ¿no es cierto?, que en definitiva, antes de meternos que también cuando empezamos a analizar cada una de las funciones que ya hemos visto, uno las considera que son bastante sencillas, sobre todo cuando yo tengo esta herramienta que es Excel, que me permite trabajar aplicando un par de clics. ¿Cierto? No tengo que saber mucho el desarrollo del tema, pero si yo soy, ¿cierto?, el administrador, yo soy el emprendedor, yo soy el que está a cargo del negocio, me interesa sí saber lo que está detrás. O sea, no solamente el resultado o un número o un dato que me den, sino que yo tengo que estar en condiciones y tengo que estar preparado para determinar ese número que me entregaron, yo mismo calcularlo, yo mismo llegar a ese valor, ¿cierto?, chequear el resultado y tomar decisiones. Por lo tanto, más que aplicar una función, más que llamar y utilizar una herramienta, a mí lo que me interesa es ¿por qué estoy utilizando esa herramienta? Para hacer más eficiente, más eficaz mi trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto es una ayuda para mi trabajo, pero me permite determinar información y en base a esa información tomo decisiones, ¿ok? Porque cuando veamos el tema de estadística en Excel, nos vamos a encontrar con los típicos datos, ¿cierto?, que nosotros calculamos. Por ejemplo, el promedio, ¿cierto? La función típica de estadística, el promedio. Está aquí. En el caso mío, cito puntual, por ejemplo, la función de profesor. Yo tengo alumnos y dentro de los alumnos, ¿cuál es la información que necesito de ellos? Las notas. ¿Para qué? Para sacar promedio. Crítico en el promedio, yo si se aprueban o reprueban un curso, si se cimen o no se cimen de un examen, etcétera, etcétera, ¿cierto? Para ustedes, obviamente, que es muy importante, porque en base al promedio van aprobando la asignatura, van avanzando en su carrera y finalmente salen con el título que están, ¿cierto?, interesados en obtener. En este caso en particular, aquí aparece, ¿no es cierto?, una cantidad de 8 alumnos cualquiera, con sus respectivas notas, ¿cierto?, tienen 5 notas, y yo le saco el promedio. ¿Cómo se hace esto? De acuerdo a lo que aparece aquí, ¿cierto? Siempre uno tiene que poner en una celda cualquiera en la cual uno quiera determinar la función, el signo igual, y llamo la función promedio. Entonces se me pone esa listita, clico ahí, y me dice de qué celdas. Bueno, de la celda D4 hasta la H4. Cierro paréntesis y me da el promedio. En este caso, la alumna Valeria Castro tiene un 5.4. Saco el primero y después yo simplemente arrastro, ¿cierto? Clic, 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 clic para abajo y me va sacando los promedios automáticamente. Como siempre les he comentado, ¿cierto?, los ejemplos que yo pongo acá son pequeños justamente para que calcen dentro del cuadro que nosotros tenemos en nuestro computador, sino también sobre todo en un celular que es como más pequeñito, y no tener tremendas bases de datos, porque en vez de 8 podría tener 800 trabajadores o 800 alumnos, ¿cierto? Sería medio raro, tremendo curso, pero con sus respectivas notas. Y ahí lo bueno es que simplemente yo con Excel arrastro, ¿cierto?, independiente de la cantidad que sean 80, 800, y después suelto, y me saca el promedio automáticamente de todo. ¿Ok? En este caso, en esta variable que yo estoy analizando, ¿cierto?, que yo estoy mostrando, las notas de los respectivos alumnos con sus promedios, sí, ¿cierto?, corresponde calcular el promedio de una herramienta estadística. ¿Se acuerdan cuál es la característica? Los alumnos que están también en la asignatura estadística se deben acordar más. ¿Cuál es la característica que aplica la función promedio? Porque le podemos insistir, mientras lo piensan, ¿cierto? Más que saber aplicar una función que se llama promedio y me da un resultado, ¿qué significa ese resultado? Entonces eso es lo que interesa. Y por lo tanto estar en condiciones de saber si para esta variable en particular que yo estoy analizando, por ejemplo, en el interior de una empresa, funciona o no funciona esta variable. Entonces, en este caso en particular, cuando yo aplico el promedio, ¿cuál es la característica esencial que tiene el promedio y yo lo puedo aplicar y por lo tanto lo saco en las notas? ¿Por qué sacamos el promedio, ¿cierto?, para calcular la nota de aprobación de un curso? ¿Cuál es la característica del promedio? ¿Qué es lo que me arroja el promedio? ¿Quién me lo puede comentar? No se olviden que eso ya lo conversamos, lo hemos visto, y no es tan complejo. Tampoco, ¿cierto?, la idea es que hagan un comentario, hermano.
¿Cuál es la gracia, en otras palabras, de lo que es el promedio? Se quedaron calladitos. Vamos pensando, vamos pensando. ¿Cuál es la característica de esta herramienta que se llama promedio? Siento que es una herramienta de las funciones estadísticas y que ustedes saben de memoria cómo calcular el promedio porque siento que saben perfectamente bien cuáles son los promedios que ustedes van a tener en su respectiva asignatura cuando terminan las notas. Y si uno se equivoca en el promedio, ustedes inmediatamente le claman, profe, ¿por qué me puse ese promedio si mi promedio de acuerdo a las notas están? Por lo tanto, todos saben calcular el promedio. ¿Por qué se calcula el promedio en las notas y, por ejemplo, y no se calcula otra herramienta como a lo mejor la mediana? ¿Por qué se calcula el promedio? ¿Cuál es la característica del promedio? Entonces le vuelvo a preguntar. ¿Quién me puede hacer algún comentario de lo que están en la sala? Profe, en relación a las notas, los estudiantes por el tema de si pasa o aprueba el curso. Para saber si es mayor de 4 ya aprueba el curso. Me imagino que debe ser. O sea, eso está claro. Si te parece que hay una nota mínima para aprobación que es un 4. Por lo tanto, es un dato, ¿cierto? Un estándar. Y yo le aplico el promedio y veo si tiene 4, sobre 4 aprueba. Si no, lo rechazo. Perfecto, no hay ningún problema. Está bien. Pero te vuelvo a insistir a ti y a los demás. ¿Por qué aplicamos el promedio? ¿Y por qué no sacamos la media, por ejemplo? Sí, dime, Francis. ¿Puede ser para saber en qué nivel estoy de las notas? ¿En qué rango estoy? ¿En qué rango? Es como parecía la respuesta que me dieron. ¿Cierto? Pero cuando yo aplico el promedio, bueno, gracias, Francis, porque la idea es aportar, ¿cierto? Porque, y no quedarse calladito y escondido un poquito detrás de la cámara. Lo importante es lo siguiente, y por eso es que yo le hago estas preguntas, porque para mí sería fácil, mira, vamos a calcular el promedio, listo, sacamos el promedio, se ve por el número de datos, listo, sacamos el promedio. Y vamos haciendo ejercicio promedio. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que cuando uno aplica la función, ¿cierto? Promedio, tiene ciertas características. Por eso la estoy aplicando, porque si no simplemente aplicaría otra función. En este caso, ¿cuál es la gracia que tiene el promedio? Es que, primero, ¿cierto? Me considera todos los datos del alumno. En este caso, todas las notas. ¿Qué significa eso? Las notas buenas y las notas malas, es decir, los extremos. Por ejemplo, un alumno se puede sacar un 1, por lo tanto, mínimo, o sea, ni siquiera fue a la prueba, un 1, y después se sacó un 7, extremo absoluto. Pero para sacar el promedio, ¿qué es lo que hago? Considero el 1 y considero el 7, le suman, ¿cierto? Los dos me dan 8, lo digo por 2 me dan 4. Por lo tanto, ¿cierto? Al alumno le fue horrible y le fue súper bien, aprobó, ¿cierto? Con un promedio 4. ¿Qué significa eso? Que el promedio acepta y considera los extremos. Entonces, en alguna herramienta, ¿es bueno utilizar los extremos? Claro, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las notas, efectivamente son las notas que el alumno se sacó. Si se sacó un 7 y se sacó un 1, son sus dos notas que tiene y las considero. Y por lo tanto, ¿cierto? Saco el promedio, 4, aprobó, perfecto. Pero cuando yo estoy en la empresa, ¿cierto? En la industria, y quiero analizar otro tipo de variables, como por ejemplo las ventas, ¿cierto? Como por ejemplo las remuneraciones del personal. Ahí, si yo aplico el promedio en esos dos ítems, en esas dos variables, por ejemplo, ventas, ¿cierto? Que fue el primero que comenté, voy a tener venta a lo mejor, así como un alumno se sacó un 1, voy a tener venta de vendedores que vendieron 100.000. O sea, horrible, por ejemplo. Si a lo mejor, bueno, para un negocio pequeño 100.000 puede ser mucho, pero supongamos que sea una empresa relativamente mediana. Vendió 100.000, pero hay otro vendedor que vendió 10 millones. ¿Sí? Por lo tanto, son dos extremos impresionantemente alejados. Pero ¿qué es lo que hace uno? ¿Cierto? En las ventas igual los considera porque obviamente siempre en las ventas van a haber buenos vendedores, vendedores promedio y muy buenos vendedores. Y ahí yo saco un promedio como el típico, lo pongo como estándar y digo, necesito a partir del próximo año, este va a ser el promedio mínimo que tienen que vender cada vendedor y ahí pueden tener un bono, por ejemplo, de beneficio por lograr esa meta. Perfecto, eso está bien considerado porque estoy considerando los elementos malos como los que venden muy poco
Y los elementos buenos que venden mucho, saco el promedio. Pero ¿qué pasa cuando lo hago con el tema de las remuneraciones? Ahí sí que, ¿cierto? Cambié de variable, yo no estoy hablando de las ventas, estoy hablando de las remuneraciones, no estoy hablando de las notas, estoy hablando de las remuneraciones. ¿Por qué no es tan prudente utilizar el promedio? ¿Cierto? Porque se puede utilizar, pero porque uno diría en realidad en esta variable, mejor no voy a utilizar yo esta herramienta, sino que voy a utilizar otra herramienta estadística. ¿Ok? Y antes de avanzar en la respuesta de las remuneraciones, como les comentaba, aquí no es cierto, cuando uno quiere llamar la función promedio, simplemente clica en la celda que uno lo quiere poner, ¿cierto? Le pone el signo igual para poder llamar una función, llamamos la función promedio. ¿Promedio de qué? De las notas, y sacamos el promedio y arrastramos. Entonces ya lo vimos, y por lo tanto calcular el promedio es un par de clics, clic, 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 listo. Y después si tengo 500 trabajadores, 500 alumnos, 500 vendedores, simplemente arrastro hacia abajo y se me da en un par de segundos, calculo los 500 promedios. Fantástico, ¿cierto? Pero aquí después me dicen que hay otra herramienta estadística que se llama la mediana, ¿cierto? Pregunta del millón. ¿Ustedes estos temas ya lo han visto, el promedio de la mediana? ¿Ya están viendo? ¿Ya lo vieron? Ya lo vimos, profe. Ya, y por lo tanto, ¿cierto? Ya lo conocen. Entonces no es nada nuevo. El tema de la mediana, a diferencia del promedio, ¿cierto? Lo que me está indicando la mediana es que me calcula justamente en el punto del 50%, donde 50% hacia arriba y 50% hacia abajo. ¿Cierto? Eso es lo que me habla de la mediana. Entonces, por ejemplo, cuando uno está analizando una herramienta y en vez de aplicar el promedio, aplica la mediana, ¿cierto? Las diferencias pueden ser bastante esenciales. ¿En qué sentido? En que si yo quiero estudiar, por ejemplo, las remuneraciones, ¿cierto? Lo más probable es que algunos de ustedes, si yo mismo le hice curso de estadística, se van a acordar de eso, es que cuando yo aplico el promedio de las remuneraciones, ¿cierto? Como yo les comentaba, puede haber una persona que gane 300.000, pero puede que el gerente general también esté incluido el tema que gana a lo mejor 20 millones, y por lo tanto, 20 millones más 300 son 20 millones 300, y el promedio va a dar 1 millón, o sea, perdón, 10 millones y 115. Tremendo promedio, pero eso no es la realidad de la empresa, porque un solo personaje me dispara el promedio de las remuneraciones. Es lo mismo, ¿cierto? Como datos concretos y de hace poco tiempo realizado, cuando se hizo el estudio de las remuneraciones, ¿cierto? De las AFP, supongamos que sean 10 millones de trabajadores para simplemente dejar un promedio, un número exacto, 10 millones, se llegó a determinar que el promedio de esos 10 millones, el promedio son aproximadamente 700.000 pesos, 740 creo que era. Entonces, cuando uno analiza, ¿cierto? El promedio de las remuneraciones de los trabajadores chilenos, más o menos, ¿cierto? Bueno, el dólar subió un poco, pero supongamos, más o menos eran como $1.000 el promedio. Entonces uno podría decir, oye, que ganan bien los chilenos, $1.000, buenísimo, todo el mundo puede vivir con $1.000 al mes. Pero será una variable que yo pueda analizar en base al promedio, porque están los extremos que me intervienen en el análisis, o mejor utilizo la media, ¿cierto? Perdón, la mediana. ¿Y la mediana qué dice? 50%. Y cuando uno aplica la mediana de las remuneraciones, llega a determinar que la mediana son 400.000 pesos, o 440, creo que era el número exacto. Entonces, si estamos en un promedio de 700 y una mediana de 400 para redondear, ¿qué significa eso? Ahí me cambia el análisis, porque yo llego a determinar que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 400.000 pesos. Y ahí ya se pone complejo el dato. Entonces, cuando yo calculo, por ejemplo aquí, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos viendo con ese monito que estás con una lupa, yo ando buscando la mediana, simplemente pongo la celda donde yo quiero llamarla, le pongo el signo igual, le llamo como mediana, ¿de qué cosa? De las celdas o de los números que yo quiero sacarle la mediana. En este caso, bueno, el promedio de cada uno de los alumnos. ¿Cierto? Y doble clic y me dice que la mediana es un 4,9. La mediana. ¿Ok?
¿De qué me sirve, por ejemplo, y se los pregunto también al grupo para que aporte, ¿cierto? Y no solamente escuche, que en un curso yo diga que la mediana es 4.9? ¿Me sirve de algo, me aporta en algo, o no me aporta tanto como para decir, por ejemplo, que el promedio del curso es un 5.1? ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo este es el promedio y esta es la mediana. En nota, te estoy refiriendo, ¿eh? Claro, lo que estaba explicando el profe recién, porque hay gente que va a tener un 7 y va a subir el promedio, como decía antes, y el 4.9 va a decir cómo está el curso en general. Exacto. 4.9 ahí sí, ahí va a tener como poner un poquito más de para poder mejorar en relación al curso, pero claro, lógicamente es diferente. Los Exacto. extremos suben o bajan. Bien, Patricio, muchas gracias. Justamente, ¿cierto? Porque yo tomo decisiones diferentes en base a la herramienta estadística que esté aplicando. Si yo aplico el promedio, ¿cierto? Voy a llegar a determinar que el promedio que está afectado, ¿cierto? Por los extremos es tanto. Y ahí yo puedo tomar una decisión, pero si yo digo que la mediana es 4.9, significa que del curso, la mitad del curso, ¿cierto? Tiene sobre 4.9 y la otra mitad tiene bajo 4.9. Entonces, claro, mientras más se acerca esa media, en este caso, disculpe, la mediana, al 4, ya me estoy entrando a preocupar, ¿sí? Porque si yo llego al 4, se entiende que la mitad del curso reprobó, porque tienen bajo 4. Entonces, que la mitad de un curso repruebe, porque ¿cierto? Ya estamos ahí, sí que estamos con problemas. Y pasa exactamente lo mismo con las remuneraciones. Entonces, si yo, en vez del promedio, que son 700.000, llego a determinar que la mediana son 400.000, eso significa automáticamente que la mitad de los chilenos o de los trabajadores que están en la AFP, que casi son todos, gana menos de 400. Y ahí hay una realidad que es muy diferente y ahí yo podría tomar decisiones, ¿cierto?, como para atacar ese tema, mucho más concreto que decir que el promedio son 700.000 y todo el mundo puede vivir con ese promedio, porque es falso. O, ¿cierto?, cuando sacamos, por ejemplo, también el famoso per cápita, ¿cierto?, la cantidad, de acuerdo a todo lo que genera Chile dividido por el número de habitantes, y llegamos a decir que, por ejemplo, en Chile son $30.000, estoy exagerando, pero más o menos, por habitante. Y los que nos ven de afuera deben decir, oye, los chilenos deben vivir, pero a otro nivel, porque viene el tremendo per cápita. Pero es que ahí está también, estamos haciendo que además el error de los extremos. Que hay personas que ganan mucho más, millones de dólares, y otros que no ganan ni $5. Y por lo tanto, claro, el promedio es súper alto, pero han de ver la realidad. ¿Cuánto viven con ese promedio realmente? Es muy poco. Entonces, dependiendo la variable, ¿cierto?, es lo que yo tengo que aplicar como herramienta. Si es el promedio o si es, por ejemplo, en este caso, la mediana. ¿Cuál es la gracia de este tema? Muy sencillo. ¿Cierto? Yo no tengo por qué saberme la fórmula. ¿Se acuerdan que en estadística uno tiene que aprenderse la fórmula, qué sé yo, la sumatoria de todos los datos, digo por el número de datos, eso es para el promedio, la mediana, tengo que hacer esto y alguna fórmula media compleja, depende de cómo estén tabulados los datos. Aquí yo simplemente pongo promedio o mediana y clic. Saco la mediana y lo determino rápidamente. Y así, si tengo que determinar la mediana de miles de datos, simplemente arrastro, clic y se fue. Tengo los datos. Pero independiente de eso, que es muy fácil, ¿qué me dicen los resultados? Aplico el promedio y la mediana. Y ahí está. ¿Cierto? Ese es el análisis que me interesa que ustedes entiendan. Más que decir, de fácil estadística, tengo que apretar el botón aquí, promedio, mediana, así que cosa, listo. No. Me interesa el resultado y por qué lo aplicaste. ¿Okay? Entonces, seguimos avanzando. Después más encima hay otro que se llama moda. No, me fui al extremo, me pasé. Moda. ¿Cierto? Y en estadística también entendemos que la moda es el valor más frecuente de un conjunto de datos, o sea, es el que más se repite. Así de simple, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo tengo un alumno que tiene 3, 7 y 2, 5, lo que más se repitió son los 7, y esa es la moda. ¿Cierto? Más que se repitió. En este caso, por ejemplo, tan sencillo como lo anterior, yo digo, voy a calcular la moda, me pongo en la celda donde quiero que aparezca, ¿cierto? Le pongo el signo igual, llamo la función moda y calculo de qué datos quiero sacar la moda. En este caso está destacado con rojo los promedios. ¿Cierto? Y si nos fijamos,
de una manera, aquí es muy fácil porque obviamente lo estamos viendo, ¿cierto? El 4,7 se repite 2 veces. Y todos los otros son unitarios. Por lo tanto, el que más se repite, ¿cierto? De acuerdo, haciendo clic aquí, la moda 4,7. Listo. Por ejemplo, ¿cierto? En las notas, ¿de qué me sirve saber que la moda, o sea, los alumnos se sacan, por ejemplo, 6, ¿cierto? Como que consigue que se sacan más 6 que otras notas. O en una empresa donde tengo vendedores, ¿cierto? Los vendedores, la moda de las ventas de los vendedores son 10 millones. ¿Me sirve de algo? Es un dato que yo puedo tener como información y en base a esa información tomar decisiones. ¿Quién me puede comentar algo? Chicos, estamos hablando de la moda ahora. Ya pasamos a estos temas del promedio y la mediana. Nos vamos a la moda. ¿Servirá saber cuál es la moda de las ventas, la moda de las notas, la moda de cuál es el costo de la empresa? En el caso de las ventas, el producto más vendido, ¿se puede utilizar? Podría ser, ¿cierto? Podría. Que justamente esas ventas que se repiten, yo voy a hacer un análisis y me encuentro que esas ventas generan, o sea, o esas ventas fueron generadas por tal producto. Y por lo tanto, ¿cierto? Yo puedo determinar que el producto que más se vende es este por la venta. Perfecto. O también podría ser, ¿cierto?, de que si yo determino que las modas son 10 millones, es un dato muy importante porque depende del volumen de venta que tenga la empresa, ¿cierto? Porque si yo vendo, por ejemplo, 50 millones y tengo como moda 10 millones, significa que se repitió a lo menos 2 o 3 veces porque los otros fueron de una. Porque si son 50 millones, imagínense que significaría que 2 o 3 suman 20 o 30 millones. Y si nos vamos al porcentaje total de 50 millones, son como el 60% de las ventas depende de 3 clientes que me sigan comprando. Si uno de ellos falla, el 20% de las ventas me van a quedar afuera, o el 40%, qué sé yo, ¿cierto? Imagínense. Es importantísimo, claro, porque ahí la empresa tendría que tomar resguardo para evitar la concentración de esas ventas en esos pocos clientes y tratar de atomizar, ¿cierto?, las ventas de tal manera de tener muchos pocos pequeños compradores. ¿Para qué? Para no ser tan riesgosa mi generación de ingresos. ¿Se dan cuenta que es importante? Ahora, si la moda me dice que son 500.000 y yo vendo, no sé, 500 millones, claro, ¿cierto? La moda son muchos clientes que compran poco y también me va a servir porque va a entender de que mi empresa no depende de clientes en particular, sino que depende de muchos chiquititos que compran alto. Y ahí está. Y eso me sirve para tomar decisiones, absolutamente, ¿cierto? Porque yo, ¿cierto?, como comentaron ahí, me permite determinar qué producto se vende más y por lo tanto voy a seguir insistiendo en comprar esa materia prima, en contratar trabajadores que hagan ese producto y fabricar más, porque el que más se vende, el que por lo tanto el que más retorno me va a dar. ¿Se dan cuenta que es importantísimo en algunos puntos también sacar la moda? Porque igual me aporta información y de la información que lo hago tomo decisión. Yo le he hablado mucho de este tema, ¿por qué? Porque el aplicar la moda, la mediana y la moda, pero el promedio, disculpen, en estadística es tan sencillo como poner un signo igual, moda, igual promedio, igual, ¿cierto?, mediana. Y apretó clic y sale. Fantástico, lo sé hacer. Pero ¿qué me dio como resultado? Un número. ¿Qué significa ese número? Y ahí está el análisis. ¿Entiendes? Eso es lo que yo tengo que entender. Y por otro lado, si a mí me llegan con ese dato, tengo que saber de dónde lo sacaron, porque yo mismo lo puedo calcular. Pesco mi celular o pesco mi computador, aplico Excel, listo, saco, ok, chequeé los datos. Perfecto. Y ahí uno toma decisiones. Cuando yo estoy analizando el promedio, la mediana, la moda, ¿cierto?, que son herramientas que tienden al medio, ¿cierto?, porque generalmente tienden a analizar con respecto al medio, de los datos promedio, y ahí se ven los distintos números. Es interesante también analizar lo que se llama la desviación estándar. ¿Qué es lo que es la famosa desviación estándar? ¿Cierto? En estadística es muy sencilla, o sea, bueno, se supone que podría ser sencilla, depende de los temas. ¿Qué es lo que es la desviación estándar? Indica qué tan dispersos están los datos con respecto justamente a la media, ¿cierto?, que son las herramientas que calculamos anteriormente, que son en base a la media.
Cuanto más dispersos estén de la media, más complejos son los datos. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, tenemos los promedios, ¿cierto? Tenemos el promedio general que aquí da 5.1, el promedio general del curso. Y aplicamos la función desbest, ¿cierto? Que es desviación estándar, que está aquí, y me dice que es un 0,9, esto para redondear, 0,9. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Entonces, cuando uno aplica el tema de la desviación estándar, de acuerdo a lo que yo también le he comentado por ahí, ¿cierto? Y si yo pongo el eje plano XY y pongo los numeritos, el 4,7, el 5,4, el 4,1, 4,8, ¿cierto? Me estoy dando cuenta que son como puntitos que están acercándose uno con el otro, ¿cierto? Y así vamos calculando distintos puntos que son las notas, y yo aplico después el promedio, y por ejemplo el promedio pasa por ahí, ¿cierto? Dentro de los puntos. Hay puntos que pasan por la línea, otros que están un poquitito alejados de la línea. Pero cuán alejados estén los puntos de la línea es la gracia de la desviación estándar. Entonces, si, por ejemplo, este que está aquí está muy alejado, o vamos a dibujar un puntito por aquí, yo dibujo uno por acá, por ejemplo, uno por aquí, significa que están bastante alejados del promedio. Y eso me va a generar distorsión, como lo que conversábamos antes. Me saqué un 1 o un 7, ya, no importa, ahí no hay problema porque yo tengo que considerar las notas buenas y las malas. Pero ¿qué pasa si un gerente gana 20 millones y un trabajador gana 300.000 y saca el promedio? Distorsionado, ¿cierto? Muy lejos. ¿Por qué? Porque la dispersión es muy grande. Entonces, cuando la dispersión es muy grande, los datos como que no tienden a aportar. En este caso, por ejemplo, sacamos que el promedio era un 5,1, ¿cierto? El que está aquí abajito. Este, 5,1. La desviación estándar, 0,9. Estos dos datos. ¿Qué significa eso? Que los datos extremos hacia la derecha van a llegar al 6, ¿cierto? Porque 5,1 más 0,9 es 6. Y los datos extremos de la izquierda, 4,1 menos 9, ¿cierto? Me da 4,2, por ejemplo. Entonces el rango está entre el 4,2 y el 6. Y si yo me pongo a analizar las notas, ¿cierto? Reales, hay una que está muy cerquita del rango, pero muy cerquita, y la única que se dispara, que está afuera, que entre paréntesis se llama Luis Quiñones, el mejor alumno, el único que está echando a perder el curso, no, está mejorando el curso porque es el único que se consigue. Entonces, el único que está fuera del rango. Y por lo tanto, si analizamos los datos que están dentro del promedio, que están muy cerca del promedio, todo o la mayoría, es un muy buen dato para tomar decisiones. Cuando están muy dispersos, como les digo, 300.000 y 30 millones y los quiero, ¿cierto? Saco el promedio, los datos están muy alejados realmente del promedio, es pésimo dato como para tomar una decisión. Por eso es que uno saca, ¿cierto? La famosa desviación estándar, como para saber hasta cuánto pueden oscilar los números hacia adelante o hacia atrás, y ahí yo veo, ¿cierto? De mi masa de números, qué porcentaje está dentro de eso. Y ahí está la gracia. Para eso uno estudia la desviación estándar, porque realmente cuando le ponen la fórmula de desviación estándar, uno queda como, oye, en realidad no entendí nada, ¿cierto? No sé para qué sirve, cuál es la gracia de la desviación estándar. Es ahí. Cuando yo tengo una serie de datos y le saco el promedio, la varianza, ¿cierto? Perdón, el promedio, la mediana, la moda, es importantísimo sacar la desviación estándar porque ahí me demuestra hasta dónde se oscila y esa oscilación, qué porcentaje de mis datos está dentro de esa oscilación. Si la mayoría está dentro de la oscilación, los datos son correctos. Si la mayoría están fuera de la oscilación, esos datos no me sirven y por lo tanto no me permite tomar buenas decisiones con respecto a esos puntos. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cierto? Lo que hemos hablado no es nada complejo. Y más encima, para calcular la desviación estándar, yo supongo, igual que los anteriores, llamo una función. La función se llama desbest. ¿De qué cosa? De la columna que quiero y me da el resultado. Y si tengo que hacerlo 100 veces más, clico para abajo y 100 veces me sale el resultado, inmediatamente. Sencillo, absolutamente. Pero el punto es, ¿para qué lo aplico? ¿Para qué apliqué la desviación estándar? ¿Por qué apliqué el promedio y no la mediana? Porque estoy aplicando la moda.
Entonces, la idea es, ¿cierto?, que ustedes entiendan lo que está detrás del concepto, y por eso es que se aplica esa herramienta, esa función, y yo en base a eso puedo tomar buenas decisiones. Entonces, olviden que la característica fundamental de un personaje que se llame contador, administrador, ¿cierto?, ingeniero comercial, como lo quieran llamar, financista, toma de decisión. ¿Ok? Y ahí está. Y si nos fijamos, eso era todo con respecto a lo que es el tema de la semana. Entonces uno podría decir, pues, pero ¿cómo tan sencillo? Eso es. Pero fundamentalmente, voy a dejar de compartir, el tema es qué herramienta yo voy a elegir para tomar decisiones. Y para elegir la herramienta la tengo que conocer, ¿cierto? Sino cómo la voy a aplicar si no la conozco. ¿Para qué estás usando la mediana? ¿Para qué estás usando el promedio si te equivocaste? ¿Cierto? Lo importante es saber cuándo utilizarlo. Ya. Bueno, hemos ido avanzando harto, pero también no se olviden que tengo que pasar la lista. Así que voy a partir y ustedes me van diciendo, pues, bueno, me sacó el sistema. Dios mío. Antes que estar de nuevo, esperemos un segundito. Rapidinho, pero ¿qué pasó? Ah, está pensando el sistema. Ok, ahí está. Paciencia. Ok. Entonces, ahora sí que se puso lento esta cosa. Ya, hay uno más que me pienso. Todavía no voy a entrar. Ya, menos mal, ahora sí. Ya. Por todo lo llegué. Ya. Francis Alzola. Por ahí la vi. Presente, profesor. Cristian Aravena. Cristian. Ya, no está. Entonces, para no perder tiempo, no está. Araceli. ¿Ah? Ya. ¿Pero por qué no dice nada, Cristian? Cristian. Siempre sí está. Por lo menos está en el sistema. Ya, sigamos avanzando. Araceli Barra. Araceli. Ya, ausente. Ana María Cabrera. No, ya. Ana María reprobó por asistencia. Gigli Carreño. Presente. Ok. Seguimos con Scarlett Contreras. Scarlett. No está. Gladys Gajardo. Presente. Ok, gracias. Victoria Gatica. Presente, profe. Vale. Marta Hoffman. Ya. Yasmín Horna. Presente, profe. Ok. Constanza Guaquil. No existe, sigue. No está. Patricio Jorquera. Presente, profe. Vale. Seguimos con Alison Pérez. Presente, profe. Ok. Nicolás Pino. Presente. Ok. Después seguimos ahora con Lidia Silva. Presente, profe. Ok. Marly Torrealba. Marly. Ya, no está. Presente, profe. Ah,
de salvarte. Alejandra Vázquez. Alejandra. No. Profe, Y- ¿me escuchó? Disculpe que no tengo buena señal. ¿Quién? ¿Marley? Marley Torreal. Sí, no sé si te ¿no? escuché, estaba presente. Ya, gracias. Vale. Y Sergio Zapata. Presente, profe. Ok. Ya. Entonces, Profe. terminamos con... Sí, ¿Aravena nombró? Cristian Aravena, sí, está presente. Ya. Los que están ausentes, por si acaso, sé que hay alguno ahí que no escuchó, Araceli Ibarra. Después seguimos con Scarlett Contreras. Y finalmente, bueno, Constanza Joaquín y Alejandra Vázquez. Son los que no están presentes. Ok. Sigamos con el tema. Perfecto. Entonces, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que hemos conversado, déjeme ver una cosita aquí, guardar un video. Estamos haciendo planilla de cálculo. Ahí está. Ya. Lo que vamos a hacer ahora a continuación para avanzar, ¿cierto?, y seguir, ahora obviamente lo que vimos fue así, fotos que son así como muy estáticas. Ahora la idea es utilizar Excel, ¿cierto? Para eso está. Y esa es la gracia. Entonces, ¿cierto?, vamos a compartir la pantalla. Vamos a cerrar esta historia. Vamos a cerrar el PPT. Creo que el sistema me lo permita. Ahí lo está cerrando. Ok. Y nos vamos a nuestro famoso querido Excel. ¿Cierto? ¿Están viendo el Excel ahora, chicos, chicas? Sí, profe. Vale, Sergio. Ok. Bueno, las mismas, ¿cierto?, fotos que aparecían ahí, aquí está nuestro Excel donde están destacados el alumno de mejor nota. Y, ¿cierto?, donde aparecen los distintos alumnos con sus respectivas notas. Bueno, aquí, si ustedes se fijan, yo lo ordené en base al que tenía el mejor promedio. ¿Se acuerdan que yo simplemente llamaba, ponía el signo igual, llamaba promedio, ahí me aparece, me pone celestito, y me dice, ¿de qué? Bueno, de estas notas. Bueno, obviamente como tiene puro 7, el promedio va a ser 7, ¿cierto? Supongamos que no tengo los promedios para abajo. Bueno, el promedio en general sería 7 porque es el único que hay. Pero si yo sigo para abajo, automáticamente ¿cierto?, me pone los promedios. Entonces, como les comentaba, tan sencillo poner igual promedio, chao, independiente de los datos, saco promedio, y después si tengo 500 alumnos para abajo o 500 trabajadores, ¿cierto?, arrastro y saco el promedio. Muy sencillo, fantástico. Pero lo importante es saber, ¿cierto?, que el promedio, cuando yo lo aplico como herramienta estadística, es porque me está considerando los extremos. Entonces, para la variable que yo estoy revisando, ¿me servirá considerar los extremos? Por ejemplo, también le he puesto, ¿cierto?, este mismo elemento. No sé si en las Olimpiadas, ¿cierto?, cuando se tiran los personajes para la piscina, ¿cierto?, de 12 metros, 15 metros, dando vueltas, hay como 7 o 8 jueces y siempre sacan los extremos. Y ponen, ¿cierto?, sacan eso y ponen el promedio de los que fueron menos extremos. ¿Por qué lo hacen? Por algún motivo particular. En este caso, para sacar el promedio se consideran todos los extremos. Para las notas, está bien, claro, porque el alumno, si se sacó buenas notas y malas notas, hay que considerarlo. ¿Cierto? Pero si yo estoy analizando algunos sistemas de producción, a mis propios vendedores, ¿cierto?, la cantidad de horas extras, etcétera, las remuneraciones del personal, ¿será bueno aplicar esta herramienta? Ahí lo tengo que analizar. ¿Ok? Y si yo quiero sacar, como en este caso, el promedio general del curso, es tan sencillo, ¿cierto?, que poner aquí igual promedio, o sea, en la misma historia, promedio. ¿De qué cosa ahora? De los promedios de cada uno de los alumnos. ¿Cierto? Y saco ahí el promedio general, que me dio 5.1. Perfecto. Después, ¿cierto?, fue lo primero que hicimos. Después sacamos la mediana, que ahí está ahí, y es tan sencillo como aparece ahí, que yo le pongo el signo igual, y aplico la mediana, ¿cierto?, aquí. Entonces voy a borrar igual mediana,
bueno, no es mediana, mediana, esta es la mediana. ¿De qué cosa? Bueno, de los mismos números que estoy sacando, de que son los porcentajes promedio de los cursos, del curso, y me da 4,9. ¿De qué me sirve? Si tú sabes que la mediana es un 4,9 versus el promedio 5,1, ahí uno tiene que revisarlo, chequearlo, si es bueno tenerlo o aplicarlo o no aplicarlo. La moda es tan sencillo como aparece aquí. Entonces, simplemente yo llamo la moda, pongo las celdas que yo quiero que se analicen, ¿cierto? Aquí igual moda, se me pone celestito, doble clic, ¿de qué cosa? De estos promedios, cierro paréntesis, y 4,7. ¿Cierto? Y si vamos a analizar, efectivamente hay 2, 4, 7, porque los otros dos son unitarios. Listo. ¿Me servirá saber cuál es la moda? Que la moda es un 4,7, que la mediana es un 4,9, y que el promedio general, o el promedio general es un 5,1. ¿Qué dato me sirve para las notas? Ahí yo tengo que ver. Obviamente que para las notas de los alumnos individuales me sirve el promedio y también me sirve el promedio general del curso. Porque ahí yo entiendo que independiente que hayan alumnos que tengan malas notas, alumnos que tengan muy buenas notas, el promedio general del curso es 5,1. Porque se supone que uno tiene que velar por todo y cada uno de los alumnos, no solamente por los buenos, preocuparse de los que están muy bajas notas, de todos los alumnos. Y por lo tanto, a lo mejor, si uno lo analiza, ese promedio general de una asignatura o de un curso en particular, de un semestre en particular, y lo compara con otro semestre, a lo mejor el 5,1 es muy bueno porque el promedio anterior era 4,8, 4,7 y ahora subimos a 5,1, fantástico. ¿Cierto? Puedo sacar el porcentaje inclusive de incremento. Pero si los semestres anteriores el promedio era 6,5 y ahora bajamos a 5,1, ya me tengo que preocupar el doble, porque significa que no se le están entregando los conocimientos o los alumnos no están captando, ¿cierto?, lo que tienen que captar porque le está yendo mal con las notas. Entonces ahí, en base a números, en base, ¿cierto?, a aplicación de herramientas estadísticas, yo puedo sacar información y de la información que lo que hago, tomo decisiones. Así de simple, como dicen por ahí. ¿Cierto? Y por lo tanto, después, cuando ya tengo estos datos, aplico la desviación estándar, que es tan sencilla como desves. ¿De qué cosa? De lo mismo el número. Yo aquí lo voy a poner aquí para que me aparezca lo mismo. Desves, porque es desviación estándar. ¿Cierto? De los promedios. Cierro paréntesis. Y me sale el mismo numerito. ¿Cierto? Y no se olviden que esto más esto me da 6 y el otro me da 4,2. Y lo analizo. Están dentro o están todos afuera, porque son demasiado dispersos, ahí lo tengo que analizar. Y ahí está la mediana, la moda, el promedio y la desviación. ¿Cuánto nos demoramos? 1 minuto, ya vamos a hablar un poco más. ¿Cierto? Al clicar, pero la idea es, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Le puedo asistir. Aquí, por ejemplo, otro análisis. Tengo distintos lotes, ¿cierto? Estos lotes pueden ser, suena medio feo, ¿cierto?, pero de repente pueden ser lotes de grupos que trabajaron y conformaban el lote 1, lote 3, y por ejemplo hicieron distintos artículos, son los mismos artículos, solo que el lote 1 en su primera actividad hizo 50 artículos X, el lote 2 hizo 55, por lo tanto hizo más, el lote 4 se disparó, 184, entonces ahí tengo los distintos lotes, y por ejemplo aplicando la estadística y la matemática, puedo aplicar la suma. ¿Qué es lo que es la suma? La sumatoria de todos los lotes. Entonces, si yo me pongo aquí, me está sumando hasta el D29, que es justamente el último lote que está acá. Creo que los otros son sumatorios. ¿Qué es lo que puedo hacer con ese dato? Lo mismo que les comentaba antes. La sumatoria, a lo mejor de este día, de todos los lotes, fueron 737. ¿Qué cosa? No sé, productos X. Pero lo analizo con los días anteriores o los días del mes anterior. Si el mes anterior teníamos 700, estamos bien, estamos dentro del rango, y estamos un poquito sobre los 700. Pero si los anteriores eran 1000, ya estamos mal porque estamos como casi un 30% bajo. Entonces, ahí tengo que ver, ¿cierto?, qué variable aplico. El promedio, 67, lo mismo. ¿Cierto? Puedo sacar un promedio, ¿de qué me sirve? Lo analizo con datos anteriores. Y que también es sumamente importante, ¿cierto?, puede determinar de todos los lotes, ¿cuál fue el lote que más hizo de ese producto? Y aquí me dio, porque simplemente se pone máximo, y se llama con la función max, de máximo. De los números que me arrojan, ¿cierto?, las celdas de la D19 hasta la D29, y me arroja 134. ¿Para qué me va a servir?
porque ¿cierto? No se olviden que, claro, aquí los datos son poquititos. Entonces, uno los puede ver de una manera muy sencilla, porque siempre, como les digo, yo presento datos de tal manera que yo los pueda ver, ¿cierto? Me refiero a ustedes como alumnos, los puedan ver en el celular, en el computador que estamos trabajando. Pero si yo tengo, ¿cierto?, un resultado de 40, 50, 500 líneas hacia abajo, donde están los respectivos lotes con sus respectivos productos, que puede abarcar mucho más grande el periodo de análisis, ahora ya no es tan fácil, ¿cierto? Porque yo simplemente, mirando aquí, hice el tiro que hay una que es sobre 100 y 134, ¿no? ¿Cierto? Y por lo tanto, claro, aplicar el máximo es como un chiste, pero si yo tengo 500 para abajo ya no es un chiste. Tengo que empezar a ver las 500, cuál es la más alta para acordarme. Aquí simplemente yo pongo max y me arroja el resultado. Y cuando quiero colocar el mínimo, coloco mínimo. Tan sencillo como es. Mínimo, máximo. Pero al igual que el máximo, ¿cierto? Que aquí lo tengo destacado con rojo, uno puede analizar, bueno, dado que las características de los grupos o el mismo grupo, ¿cierto? En distintos momentos hizo mucho más, ¿por qué en ese periodo en particular ese grupo o ese lote hizo 48? ¿Por qué fue tan bajo? Y uno puede entrar a analizar. Esa semana o ese día, ¿cierto? El grupo que está compuesto por 4, habían 2 con licencia médica, por ejemplo, yo estoy inventando. O pasó algo con la materia prima, o pasó algo con el torso. Entonces ahí uno se puede sacar conclusiones. ¿Por qué, ¿cierto? Un grupo se disparó con 184 y otro con 48? Y vamos tomando, ¿cierto?, análisis de datos, información, decisiones. Tan sencillo como eso. Y aquí, nuevamente, con un par de clics, ¿cierto? Suma, promedio, máximo y mínimo. Pero hago un análisis y rápidamente lo determino. Muy sencillo. Por otro lado, podemos hacer dos funciones más. Una que me considera celdas con texto, y otra que me considera celdas con números. Y como dice aquí, contar, que está sin nada, pero lo puse aquí a propósito, y la función sumar, contar y sumar. Cuando yo aplico la función contar, que está aquí, contar, punto sí, o sea, contar si ocurre esto otro, es solamente con celdas de texto, o sea, letras. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, lote 1, lote 2, lote 3, lote 4. Son letras. Son lo mismo que están acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, acá, si ustedes se fijan, llamo a la función contar.si C19. El C19 es el lote 1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Cuéntenme específicamente si aparece la palabra lote 1. ¿Cierto? Pero que es el I19. ¿Pero de qué cosa? De toda la columna que va del 19 al 29, sáqueme sus datos. Y me los cuenta si lote 1. ¿Cierto? Entonces, ahí yo voy simplemente considerando qué es lo que estoy diciendo. Contar si dentro de la columna donde aparecen las letras, me interesa que aparezca específicamente una. Y aquí esto aparece como dice, es igual contar punto sí. ¿Qué cosa? ¿Cierto? Dentro de esta columna hasta esta celda, coma, que me interesa que aparezca, por ejemplo, lote 1 y 19, si lo aparece. Y me repito el 4. ¿Qué pasa si yo repito, ¿cierto? Porque esa es la idea de Excel, hacerlo una vez y después simplemente arrastrarlo. Si yo aplico el arrastre, esto no me cuadró, porque aquí dice 2, 2, 2, y aquí 6, y aquí me dice 2, 2, 2. Hay un error. ¿Cuál es la diferencia entre este contar, que aparece aquí, y este contar que aparece acá? ¿Por qué uno me resultó y el otro no? El primero tiene la celda fija. Ya, este aquí, contar punto sí, y este otro, igual. No es el signo peso que los fija, parece. Perfecto. Sí, está fijada. ¿Cierto? El signo peso, que eso habla de que eso permanece constante. ¿Por qué? Porque la columna no la cambio, nunca lo voy a cambiar, siempre es la misma. Pero ¿qué es lo que cambia? Porque no dejo constante ese I. ¿Por qué? Porque este ahora es el I19, después va a ser el 20, después el 21 y el 22 y así para abajo hay más. Entonces,
Aquí lo dejé constante, pero aquí no. Entonces ahí se me descuadra. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Por eso que aplico el signo peso en el caso mío, por la versión de Excel, ¿cierto? Aplico dejar constante esas dos, esa columna que no se mueva. Y ahora aplico de nuevo, perdón, y arrastro. Y ahora sí queda, 2, 2, 3, está perfecto. ¿Cierto? Eso, ¿qué quiere decir? Primero, no se olviden nunca, chequear la información que les llega. Es tan sencillo como aplicar un par de clics, pero pueden hacerlo. Porque en una de esas se encuentra algún error, ¿cierto? Y si uno va a tomar una decisión en base a información errada, yo no le puedo echar la culpa al que digitó, si yo soy el que toma la decisión. La decisión es mía en base a la información. Si yo no me di el trabajo de chequearlo, estamos con problemas. ¿Okay? No le puedo echar la culpa al que dibujó, al que ingresó los datos, porque yo soy el jefe. ¿Ok? Entonces, aquí está cuando yo aplico la palabra, perdón, la función, disculpen, contar. ¿Cierto? Contar. Aquí yo comienzo a contar. Efectivamente, ¿cuántos lotes hay? En amarillo está el 1, 2, 3, 4 lotes 1. Ahí está. ¿Cuántos lotes 2? Si esto está con medio rosadito, 2 lotes 2. Y así. Si yo tengo 500 para abajo, me lo va a sumar todo. Fantástico. Aquí, ¿cierto? Era cuando yo sumo. Cuando yo sumo son celdas numéricas. O sea, en otras palabras voy a sumar lo que hicieron cada uno de esos lotes. Y aquí, exactamente lo mismo. Tengo los lotes. Pero aquí le puse, ¿qué se le pone? Aquí cambia un poquitito la historia. Se un poquitito más completa. Aquí se le pone sumar punto sí, la otra era contar punto sí. ¿Cierto? El contar es con celdas de texto, el sumar es con celdas de número. Súmeme de la columna, ¿cierto? Que existe entre la C19, es decir, de los lotes, ¿cierto? Aquí me voy a poner acá, ¿no? El I26, y el I26 es lote 1, ¿cierto? Todo lo que aparezca en lote 1. ¿Pero qué me va a sumar? Los números de estas columnas, ¿cierto? Entonces aparece la columna donde aparecen los lotes. Después le digo, de esos lotes, solamente considéreme el lote 1, y dentro del lote 1, súmame todos los números correspondientes al lote 1. Aquí está. Entonces primero pongo la columna de donde aparecen los lotes, cuál es la celda que me interesa, ¿cierto? Especificar, en este caso el lote 1, y después de cuál columna de estos números que están acá. ¿Cierto? Ahora lo cambié de número. Y le pongo clic y arrastro. Entonces, si hacemos lo mismo, ¿cierto? Acá es igual sumar, ¿cierto? En este caso sumar punto sí. ¿Qué me aparece primero? El rango de los lotes. Y ahí lo pongo. Después clic coma. ¿Qué quiero? Que aparezca, ¿cierto? El lote 1 para que me sume los lote 1. Coma. ¿Y qué voy a sumar? Los números que están acá. Y que digan relación con el lote 1. Cierro paréntesis, clic. Que esto me dio lo mismo que tengo aquí al lado. Y aquí la misma historia. Si yo arrastro, o no, ahí estoy cambiando. Si yo arrastro, se me descuadró. Aquí algo pasó. Y exactamente lo mismo. Entonces, si yo me fijo acá, aquí está, en el segundo, se ve más detallado, aparece, ¿no es cierto?, que está constante las dos columnas, y el único que hago variar es el I, que es el I27, 28, 29, 30. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, yo me pongo en posición aquí, dejo constante los C, acá el otro C, acá el D, ¿cierto? El I lo dejo libre y el D final. Y clic. Y nuevamente hacia abajo. Si ustedes se fijan ahí me dio perfectamente los datos y yo lo analicé, los chequeé, los resultados que me entregaron están correctos y yo puedo tomar decisiones. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente estuvimos tomando variables estadísticas que me ayudan y me aportan al negocio. ¿Cuál utilizar? Depende de la variable que yo esté analizando, ¿cierto? Hay alguna vez que yo puedo utilizar el contar, otra el sumar, si son letras, si son números. Si yo sumo, saco el promedio, saco el mínimo, el máximo, saco la mediana, la moda, el promedio, división estándar. Tengo tantas alternativas
con respecto al tema de la estadística. Y si ustedes se fijan, esa es la gracia de Excel, que además hay otras, muchas más funciones estadísticas que obviamente que uno no las considera, no las analiza, porque generalmente dentro de nuestro rango de actuar son los que más vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia. Voy a dejar de compartir un ratito. Que dice relación con funciones y variables estadísticas. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a lo que está también en la materia de la semana, la idea es hacer los participantes, incentivarlos a que participen en la sala y no estén, ¿cierto?, no asistiendo, porque por un lado tenemos el tema de la asistencia, segundo el tema de escuchar, ¿cierto?, de estar ahí pendientes del contenido de la materia, y tercero, de participar activamente en los respectivos grupos para ir obteniendo ventaja con las décimas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y lo voy a hacer rapidito para no perder tiempo, ¿cierto?, para ganar tiempo con ustedes también me refiero, y no estar hasta tan tarde. Hay que hacer una tarea. Yo me imagino que los que vieron el aula virtual, ¿cierto?, se dieron cuenta que hay una tarea, que es la tarea número 5. ¿Y en qué consiste esa tarea? Dice, bueno, juntarse en grupo, que ustedes ya están en grupo, ¿cierto?, en realizar una investigación de la venta de autos nuevos en Chile de los últimos 5 años por modelo. Y utilice la herramienta estadística para determinar cuáles son los más vendidos, el promedio, la moda, la mediana. Pero además, comentar los resultados. O sea, no solamente decir el promedio es este, el que más se vende es otro, sino que simplemente decir y hacer un análisis de qué pasa, ¿cierto? Porque a lo mejor el año pasado fue el año que más autos se vendieron, y dicen, pero ¿cómo si estuvimos en pandemia, cómo se vendieron tanto? O a lo mejor este año, ¿cierto? Y ahí uno puede analizar, porque se le incorporó esto, se le compró lo otro, pasó esto en el mercado. Esa es la idea, ¿cierto? De ir analizando, estudiando un poquitito qué me dicen los números, más que dar solamente un número. Es bueno determinar el número, pero ¿qué hay detrás del número? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué decisión puedo tomar? Y esa es la gracia, lo que a mí me interesa que ustedes, ¿cierto?, ampliarle un poquitito el sistema, ¿cierto?, el pensar para tomar decisiones, porque eso es lo que hace un administrador, eso es lo que hace un contador o un financiero, ¿ya? Entonces, esta es la tarea que está en la sala, perdón, en el aula virtual, ¿cierto?, de la semana. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Bueno, hay pocos integrantes en la sala, pero los pocos integrantes de la sala, yo les voy a pedir que cuando suban la tarea, sean conscientes y pongan solamente los integrantes del grupo que está. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si ponen todos los integrantes, yo voy a suponer que todos trabajaron, y a lo mejor no es así, y le van a estar dando décimas, ¿cierto?, a compañeros o a personas que no están participando. Entonces eso se lo dejo siempre a su criterio, con el entendido de que la idea es ser justo, ¿cierto? Así que, para no perder más tiempo, y en lo posible, a lo mejor retirarnos unos 10 minutitos, 15 minutos antes, mejor, porque yo le voy a dar, siempre le doy un poquito más de tiempo para que puedan subir la tarea. Ustedes no hacer la última hora que estén corriendo, para que lo puedan hacer más en detallito, con más calma. Y ustedes son bastantes, ¿cierto? Hay muy poco en este momento, pero es lo que hay, ¿ya? Yo aquí, por ejemplo, para que ustedes se queden tranquilos también, aquí también estoy sacando una foto a los que están participando en la sala, ¿cierto? Y aquí están. Son los que van a sacarse. Van a tener nota con respecto al tema. Dime, Araceli, porque me dice disculpa la hora. Ya. Profe, que Lara pudo entrar recién. Profe, Marta. ¿Y alguien comentó algo? profe, ¿hasta hoy día se sube o hasta mañana? No, hoy día, porque si lo veis esta mañana, los que no están se van a sumar. Hoy día le puedo dar hasta las 24 horas, pero ¿cierto? Si no es tan complejo lo que hay que hacer. Es analizar, meterse en internet, chequear, hacer, aplicar. Ok. ¿Ok? Vale, entonces vamos a crear los pocos que hay, digamos. Grupo 1. Felipe no está. María Paz tampoco. Jean-Pierre tampoco. No, parece que me equivoqué. Estoy equivocando El curso, curso, ¿no? profe. Pues, aparte que no había ninguno, era peor. Está por ahí, disculpen. Felipe Chávez, sigue con el mismo, ¿no? No, profe, se nos puso nosotros.
Como estamos Editamos con- los grupos nosotros, profe. Ya, a ver. Grupo 1. Claro. Al menos yo trabajo con Lara y el Nico siempre. No, espérate. Dame un segundito. Dame un segundito. Mejor vamos a hacer lo siguiente. ¿Va a formar sala, profe? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Nos va a llevar a la sala? Sí. Pero Ya. dame un segundito. Planilla de cálculo 2. Acá, no sé qué me pasó. Estaba con otro curso. Debe ser la hora también ya. Porque nosotros estamos en planilla de cálculo vespertino, ¿cierto? Sí, profe. Y por lo tanto, déjeme aquí sacar la foto. Tengo grupo 1, Gigli y Patricio. Por ahí estamos. Bueno, no sé para qué tanto grupo, si total son de poco los de la sala. Ya, ahora sí. Ahora sí que sí. Ya, partimos de nuevo. No ha pasado todo el día. Bien, sala 1, Gigli y Patricio que no están. No, Patricio Enrique sí. Ya, está apelando. Grupo 2, Araceli. Marta y Araceli. Sí, Araceli y Araceli y Marta. Marta. Sí. Y Nicolás no está. No, no está el Nico, profe. Sí. Ana María no está. Y Constanza tampoco. Ese grupo se ganó el premio. Otro grupo. Francis no está. Cristian sí Sí, está. Francis, Cristian, Profe, Gladys sí Alison y Gladys. estamos, pues. y Alison. Bien. Estamos los bueno. 4. Súper bien. Seguimos con Scarlett, que no está. Yasmín está. Y Marley. Bueno, le va a tocar solita a Yasmín. Seguimos con Victoria, Lidia y Sergio. Bien, este grupo está completo. Y después, Francis, ¿tú estás en? Profe, estoy con la Alison, el Cristian y la Gladys. Sí, sí, bueno, espera, a ver. Aquí, Francis, Ah, algo pasó. Cristian, aquí. Bueno, te voy a tener que asignar después porque voy a mandarlo Ya. rápidamente a los grupos mejor después. Así Sí, yo lo tranquilo. controlo. Vale, ya. Así que se fueron a la Zoom, a la sala Zoom. Vayan entrando para ganar tiempo. No se olviden. Ya, y pueden compartir la sala. Y Francis, tú estás con Cristian, Gladys. Con la Ana. Gladys, el Cristian y la Alison. Ya, o sea, el grupo usted está completo, sería la sala 4. Ya, ahí estamos. Ahí te mandé, ya, a la sala.
Araceli, ¿qué os pasó? Profe, con la Marta. Lo que pasa es que tuve que reiniciar el Ya, computador. va para Por allá. favor. Gracias. Tiene dos comprados aquí. El de Humberto y el de la Karina. Ah, ya. Y cuando Ahí los va. compraron 20 millones. Gracias. Vale. Gladys, ¿de qué grupo estás tú? Con la Alison, el Cristian y la Franci, profe. Allá, sala 4, te mando para allá. Ya, gracias. Listo, chau.
Con el viejito. Claro, No, la hicimos con la profe Carmen. Pero Sí, yo no la ahí. noté. Bueno. Ahora, ¿qué era lo que le iba a preguntar al profe? Hola, profe. hola. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pregunta? Profe, encontré muchos autos. ¿Será necesario poner todos los autos que encontré? ¿O no? ¿Mucho qué, disculpa? Mucho, o sea, los autos más vendidos, pues aquí salió, ¿no? Eso es lo Y no, porque coloca unos 6, 5, pero no ¿para qué te emocionas con tanto? A ver, 3, 6, 7. Y aparte de eso, aquí, por ejemplo, al lado del auto me salen 5.654, 5.208. ¿Eso corresponde al kilometraje o no? No, la cantidad de autos debe ser. Ah, ya. Número de autos vendidos. Ya, profe. ¿Ya? Vale. Ya, profe. Gracias. Gracias, profe. Vale.
Me llamaron. Hola, profe. Profe, Claro. Profe, estamos enredados. Pero ahí está, Hicimos, tengan el promedio. mire, ahí está el promedio. Sí, Solamente del 2017. 2018. Ahí está la media. Sí, ¿Está bien así? eso es lo que tienen que hacer. Y lo último sería la Exactamente. moda. Claro, y después, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quieren poner ahí, buscar el máximo que se vendió de auto en un mes determinado, en un año, Ya. y lo ponen ahí, y después hacen comentarios. ¿Cierto? De acuerdo al promedio, la sumatoria, que se han ido incrementando las ventas, no sé qué cosa, y hacen ese comentario. Pero está súper bien. Ya. Ya, ¿Vale? profe, gracias. Vale. Gracias. Dime, ¿cómo sacamos la moda? la moda, tiene que Sí. sacarlo por periodo, porque lo que pasa es que en este caso, como todos los números son diferentes, no hay moda. Claro. Eso. ¿Eso nomás? Por lo tanto, no es una variable significativa. Ya. Lo tiene que aplicar ahí. Ya. ¿Ya? Ya, ya. Gracias. Ok. Claro. Porque no hay ningún. Me llamaron chicas. O Granny. Sí, la Sí, chica Franci. ¿Me escuchan? profesor, sí. Ya. Buenas noches. Bueno, Bueno, hicimos el cuadrito, más o menos de las Ya. marcas de los autos. promedio, Cómo moda. se movió. Sí, cómo se movió el mercado dentro de Ya. los años, considerando los años de pandemia. Correcto. ¿Qué otra cosa necesitamos acá? Un Nosotros tendríamos que. El comentario, ¿dónde Ahí deberíamos mismo ponerlo? lo ponen abajito. A continuación, abajo después de la mediana. Exacto. Y ahí ponen, si de Ya. acuerdo, la información, bla, bla, Una bla, nota bla. general, Exacto. como una Como nota conclusión. general. Ah, Exacto. ok. Pero ahí ¿Ya? estaríamos con ese cuadro, profe. Nos Absolutamente. faltaría algo. Solo que yo le agregaría al final un total para poner por año. 120 total por año. Ah, y nos Ya. faltó, sí, Abajo. que le pusimos el promedio. No, pero abajo. No, Debajo de la acá mediana, sí entonces. lo entiendo. Sí, sí, profe, ya. Al- Los Eso, y ahí, resultados por ahí año. ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, cómo fueron evolucionando las ventas anuales y todo el tema. Ya, Ok, profe. ¿Ya? se entendió. Sí, Súper bien. súper. Vale. Gracias, Vale. profe. Y no se olviden hacer el Ya. comentario. ¿Ah? Ya, profe. Vale.
Me costó el chat, estuve pegado como 5 minutos ahí. Dime, Profe, dime. ¿nos ¿Se puede entiende decir? ahí, profesor? ¿Cómo? ¿Se entiende? Mira, por ejemplo, abajo colocamos los modelos más y menos vendidos, según el año. Perfecto. Y los modelos fueron, bueno, ahí está el mínimo y el máximo. Sí, mínimo, máximo, mínimo, perfecto. ¿Sí? Ya. Súper bien. ¿Qué más? ¿Sí? Comentario. ¿Qué comentario pueden sacar de esos números? ¿Ven alguna tendencia, alguna marca que se destaque? Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, aquí, por ejemplo, en el 2017, que el modelo Hyundai fue el más vendido, versus en el 2018, que fue el menos vendido. Exacto. ¿Podría ser? Sí, y, por ejemplo, el Kia Morning, Y Kia Morning, el sí, que menos se vendió en 2 años, parece, en el ¿no? En 2 años. 2020 y en el 2019. Exacto, Bueno, ya te comentario ahí. ahí hay unos Exacto, comentarios. Ya, correcto. ya, profe. ¿Ok? Y lo otro, por Eso ejemplo, es viendo si los promedios van subiendo cada año o han ido disminuyendo, o por qué, por ejemplo, el año 2019 bajó tanto con respecto al 2018, 2020, no sé, ahí tiene que ser algún detalle, por ejemplo. Ok, ya, Y eso con esos comentarios estamos listos. ¿Ya? ya, Ya. profesor. Vale. Gracias. Chau, chau. 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 Me llamaron. Profe, ya terminamos. Pusimos el Ya, comentario, la medida no todo. ya, tienen que subirlo, lo subí al aula. Ya. ¿Ya? Le ponemos el nombre de los integrantes y lo entregamos. Exacto, y lo ¿cierto? suben. ¿Ya? Ya, Ya. es necesario, lo sube uno solo, ¿cierto? Uno Sí, pues solo, como sí, siempre. uno del Ya, grupo. profe. Vale. Muchas Ya. gracias. Ya, profe. Chau, chau. ¿De ahí volvemos al No. aula? ¿Ah? No. ¿Tenemos que volver al aula o nos No, retiramos? no, después ya terminó la clase, así que la voy a terminar luego.
Ya, chicos, llegó la hora. No se olviden que igual les quedan un par de minutos hasta las 28 horas para subir la tarea, ¿ya? Así que, a apurarse. Ya, profe, gracias. Nos vemos. Bien, hasta la próxima semana. Chao, chao.